momentos estoy siguiendo su carrera profesional muy de cerca y lo que les puedo decir es que Alfredo está con todo lo que ha recopilado de conocimiento en estos años, está haciendo una apuesta muy fuerte, personal y profesional, por su desarrollo y por ser útil. Creo que ha escogido un tema precioso, que es el mundo de las carreras profesionales. Me consta, lo sé, soy testigo de ello, que puede hacer una gran labor y por eso creo que es un motivo de felicitación para todos. Ahora poderte escuchar, Alfredo, que nos ayudes, nos orientes un poco en lo que es el mundo de los que ya tenemos unas cuantas canas. Yo les voy a pedir un aplauso para Alfredo, para que él se suba. Voy a compartir con vosotros lo que es mi experiencia y lo que es mi visión sobre lo que es el desarrollo a partir de los 40 años. La cuestión de esto, o de cuando uno habla de este tipo de materias, es que todo esto es opinable. Quiero deciros, no me hagáis mucho caso tampoco, porque las circunstancias personales de cada uno hacen que sea difícil llevar las cosas a la práctica de la misma manera. Es decir, habrá personas que se verán reflejadas y que podrán utilizar muchas cosas de las que yo os digo, y otras personas que quizá no lleguen a ver utilidad en las cosas que voy a compartir con vosotros, al menos no en todas, ¿vale? Bueno, ese señor que hay ahí es Benjamin Franklin, y sabéis que fue un insigne, uno de los fundadores de la patria estadounidense. Él, entre muchos aforismos y muchas frases que dejó para la posteridad, dijo que en la vida había solo dos cosas seguras, salvo la muerte y los impuestos. Yo tengo que daros una mala noticia, y es que hay una tercera cosa en la vida que es tan segura como la muerte y como los impuestos. Que os vais a ir de vuestra empresa. Seguro. Bueno, me he puesto la foto en pequeñito porque me ha parecido demasiado pretencioso poner una foto al mismo tamaño que Benjamin Franklin. Digo, no sé, eso pasa así, ¿no? Entonces, las tres cosas seguras en la vida, me da igual que trabajéis por cuenta propia, por cuenta ajena, que tengáis un proyecto empresarial, es que os vais a ir de vuestra empresa, seguro. Otra cosa es cuándo, cómo y para qué. ¿Cuándo, cómo y para qué? ¿Queréis repetirlo conmigo, por favor? ¿Cuándo, cómo? No se os oye nada. ¿Cuándo, cómo y para qué? ¿Os atrevéis a cantarlo? ¿Os atrevéis a cantarlo? Si yo os digo, dime cuándo tú te irás, ¿qué contestaréis? Eso es, Yolanda, a todos. Dime cuándo tú te irás. Dime cuándo. Pues eso, el cuándo, el cómo y el para qué es lo que no es seguro. Si lo dice María Teresa Campos, efectivamente, es una referencia intelectual, o sea que tiene que ser verdad. Veréis, la diferencia es la forma de irse de la empresa. Por eso os decía que el cuándo, el cómo y el para qué es lo importante. Hay una forma de irse de la empresa que es esta que estáis viendo ahí. ¿Cómo están esas personas? Se han jubilado, incluso él puede ser empresario, no tiene por qué ser un trabajador por cuenta ajena. Se ha jubilado, cuándo ha sido cuando se ha jubilado, el cómo con una fiesta y el para qué para disfrutar de la vida, ¿no? Esa sería la mejor. Pero hay otra manera de irse. Por ejemplo, esa. ¿Cómo? Despedido. ¿Cuándo? Cuando ellos quieran. ¿Para qué? Pues veréis, para cogerse una depresión, para dar perdido en la vida a los 40 o 50 años, para el momento de encontrarte que tienes que volver a empezar, para tantas y tantas cosas que me consta que alguno de vosotros habéis sufrido ya. Hay una tercera manera de irse de la empresa, que es cuando tú quieras, cuando yo quiera. ¿Cómo? Normalmente será negociando,
Y en una negociación todo el mundo tiene que ceder algo, eso es cierto. Pero no es lo mismo irte despedido, aunque te den toda la indemnización, que negociando para hacer lo que yo quiera hacer en la vida en el ámbito profesional. Por tanto, las 3 verdades de Benjamin Franklin ya no son solo la muerte y los impuestos, sino que os vais a ir de vuestra empresa. Acaba de entrar aquí y me estaba recordando que hace poco le vi en su despacho y le dije exactamente esto, ¿no? Y entonces Joaquín se me quedó mirando así, que si la empresa es mía, que bueno, pues entonces te irás jubilado o no, te irás a disfrutar de la vida cuando tú decidas, Joaquín, ¿no? Pero no todo el mundo tiene por qué pasar eso. Vamos a contextualizar un poquito la materia que vamos a tratar y os voy a dar rápidamente una serie de datos. Mirad, ahora mismo el porcentaje de población activa trabajando hoy en día, los que estamos trabajando, somos un 41% los mayores de 45 años. La realidad senior en España es esa que veis ahí. En el 2015 hay 20 millones de personas que tienen más de 45 años, lo veis ahí, un 43% de la población, y en el año 2030, que está ahí al lado, yo todavía recuerdo cuando hablaba con mi amigo Pepe, ¿te imaginas en el año 2000 que tendremos 35 años? No lo podíamos creer. Y acabo de cumplir 50. Bien, y fijaos que estamos hablando de mayores de 45 años, no de 40. Vamos a ser el 60% de la población. Bueno, eso es la pirámide poblacional. No, simplemente remarcaros que la primera que veis en la parte de arriba a la izquierda es 1900 y la última que veis a la derecha abajo es 2050. Ya podéis apreciar que la diferencia es muy considerable. Es tan considerable que la Comisión Europea, la Unión Europea, está muy preocupada con el tema. Hace unos meses, mi amigo y compañero Prudencio y algunas personas más tuvimos la oportunidad de participar en unos laboratorios de intercambios de experiencia que, como veis, ahí estaban enfocados para seniors. Bien, imaginaros lo que supone que una persona deje de pagar y se ponga a cobrar a los 45, 50, porque cuando uno le despiden o deja de trabajar, en definitiva lo que hace es dejar de cotizar y ponerse a cobrar, ¿vale? Eso significa la quiebra del sistema. Eso significa que la Comisión Europea ha tomado cartas en el asunto. Fuimos, después de estar en Londres, estuvimos en Barcelona en una segunda edición y, pues en unos casos tratamos de las personas seniors como mentores de otros seniors o de gente junior, y en Barcelona tratamos más de los seniors como emprendedores ellos mismos, y también cómo ayudar a emprender a otros seniors y a gente joven. Por tanto, la cuestión no es baladí, ¿no? Mirad, por seguir contextualizando, fijaos las profesiones más demandadas hoy en día: desarrollador de apps, programador web, diseñador online, experto en SEO, e-commerce, community manager. Esto es lo más demandado y hay personas que todavía no han superado la brecha digital, son incapaces de manejar un smartphone con soltura. Me contaba antes Paulino que había habido una experiencia en un colegio de desarrollo de herramientas para los profesores y que los niños prácticamente eran, pues eso, infantes, pues habían desarrollado unas herramientas maravillosas que los profesores, lo curioso es que no quieren poner en marcha porque dicen que a ellos que les dejen como están, ¿no? Que para el tiempo que les tenga que estar en el convento, porque ya saben lo que viene después, ¿no? Mirad, datos. Sectores con mayor fuerza en porcentaje. Veis ahí que el sector servicios, como es clásico en nuestro país, tiene la mayor demanda de empleo. La informática e internet, que tiene que ver justamente con lo que acabamos de hablar, comercio minorista, industrial. ¿Qué quiero hacer con esto? Lo que quiero es enseñaros hacia dónde van las tendencias. Es decir, qué sectores son los que, si estáis buscando trabajo o queréis desarrollarlo profesionalmente, son los más interesantes. Puestos más demandados: comercial, producción e informática. Hay personas que, el vendedor, estamos tan denostados que le hemos buscado infinidad de nombres para no decir que somos vendedores. Incluso algunos se llama sales manager, que mi madre cuando ve la tarjeta sales manager dice: ¿en este que vende sales? Y yo, bueno, pues, o sea, el vendedor es vendedor y vender, como dice Daniel Pink, es humano. Por otra parte, no es nada fácil vender. Me contaba un empresario de los seguros que había
contratado a una persona, además no era un contrato mercantil, era un contrato laboral, y que una vez que le tenía trabajando, pues un día llegó y le dijo, mira, Paco, es que no me voy a continuar con los seguros. Y dice Paco, bueno, ¿y por qué? Dice, no, es que encontré un trabajo. Y Paco dice, bueno, ¿qué se supone que te estaba yo ofreciendo? ¿No? Mirad, este dato también es muy, muy interesante. Veréis, los contactos personales son la manera más efectiva de conseguir trabajo. El 85% de las ofertas de trabajo no se publican. Solo las sabe la gente que vive alrededor, que está alrededor de los profesionales que las ofertan. Es brutal, pero fijaos que, como pasa siempre en la ley de Pareto, entre los portales de empleo, la web de empresas, los buscadores de internet, los porcentajes ya son altísimos. En redes sociales hoy en día es muy raro un seleccionador de personal que esté haciendo un proceso de selección y no vaya a mirar vuestro LinkedIn y vuestro Facebook. El otro día, trabajando con un chico de Elche, me decía, es que yo no tengo LinkedIn. Y yo, bueno, oye, pues tienes que tener LinkedIn. Dice, es que yo no quiero tener LinkedIn. Pues haz lo que quieras, la decisión es tuya, pero no te van a contratar. Si tú estás optando un puesto de director comercial y se supone que eres un tío competente, tú tienes que tener un perfil profesional en la red. Bueno, es su decisión. Fijaos que el porcentaje de formas de encontrar empleo a través de los centros de formación, yo conozco, como sabéis muchos de vosotros muy bien el tema, pues no es muy alto. No es muy alto con una salvedad, que en muchos centros de formación, como pueden ser las escuelas de negocio, lo bueno que tienen es que se supone que haces una red de contactos muy potente, ¿vale? Y luego asociaciones profesionales. Quiero decir que las escuelas de negocio y las asociaciones de profesionales en el fondo también son redes de contactos. Por eso yo os animo, porque es crítico hoy en día a que vayáis a cosas como esta. Hay infinidad de grupos de networking, desayunos, etcétera, etcétera, donde podéis ver oportunidades. Fijaos que la valoración de los estudios de posgrado en la oferta de empleo no es excesivamente grande. Como veis aquí, pues en el 2001 era del 2,82 y en el 2013 es del 5,90, tampoco es mucho. Hombre, depende también, por ejemplo, como veis, del puesto que se ofrece. En la dirección es mucho más importante, pero es un 13%. Hay que contextualizar las cosas. Ahora después hablaremos del tema de la formación. Bien, hasta aquí las malas noticias, ¿vale? Ahora solo os voy a dar buenas noticias, muy buenas noticias. Mirad, el empleo del futuro será así. Tendrá mayor competencia laboral, se dirá adiós al trabajo de toda la vida, habrá mayor exigencia en los estudios, la oficina será online, habrá cambio y adaptación en los horarios para poder hacer compatible la vida profesional y la personal. Los avances tecnológicos, como ya podéis ver todos vosotros, funcionan. Lo de hoy se queda viejo mañana, etc. Quiero deciros, esto es una oportunidad, porque en realidad muchas de estas cosas no se necesita ni siquiera ir a la universidad para aprenderlas. De hecho, algunos de los mayores triunfadores en España, como Mancio Ortega o Pau García Riba, que es un chaval que da conferencias y es un ponente y un orador excepcional, pues prácticamente tienen estudios básicos y ya está, ¿no? Fijaos, el empleo del futuro va a ser así, como veis ahí, intergeneracional. Habrá gente joven en la empresa, pero detrás, fijaros que hay gente acompañándoles, mentorizándoles, enseñándoles. El otro día nos contaban, voy a decir una anécdota, en una fábrica de Elche, donde prácticamente el 100% de las aparadoras que tenía esa fábrica tenían 60 años o más. ¿Sabéis lo que significa eso? Significa que este señor, este empresario, se está planteando tener que cerrar la empresa porque no ha podido conseguir un relevo generacional para esas mujeres. De hecho, también nos contaba, a título anecdótico, un empresario que había encontrado un mirlo blanco y él se refería a que había encontrado al hijo de uno de sus operarios, crítico en la cadena de montaje, en el calzado, que había conseguido que el padre le enseñara y que se iba a quedar en su puesto cuando el padre se jubilara.
En las empresas coincidirán perfiles, fijaos que aquí hablamos de 4 generaciones. Esto está sacado de datos de Estados Unidos y por eso los que, no creo que lo veáis, pero los que sabéis inglés, os van a llamar cosas porque, claro, os van a llamar la atención cosas porque aquí hablan de la Segunda Guerra Mundial, cosas así, que nosotros no hemos vivido. Pero en definitiva, lo importante de esta información es que ahí veis que están coincidiendo 4 generaciones, desde los millennials hasta las personas que llaman ellos tradicionales o tradicionalistas, que van a coincidir muchos de ellos en el mismo ámbito, es decir, en el trabajo. Vamos a ver un vídeo dura muy poco. A menudo solemos pensar que las personas jóvenes son mucho más productivas e innovadoras que las mayores. Sin embargo, no tiene por qué ser así. La edad aporta experiencia, y está demostrado que cuando se combina en un mismo equipo a gente joven con gente mayor, se obtienen mejores resultados. De hecho, se ha visto que el aumento de la tasa de empleo de los mayores no ha menoscabado la de los jóvenes, sino que han aumentado las dos. Lo realmente nuevo es que puede darse una situación en la que más mayores y más jóvenes trabajan. Dicen los expertos que quizá esa sea una de las claves que permitirán que la vieja Europa siga siendo competitiva en el escenario global. Porque ahora mismo tenemos un problema. Nuestro continente tiene la tasa de fertilidad más baja del mundo, a la vez que una población cada vez más envejecida. Bien. Yo creo que casi se comenta solo, ¿no? Este es un tema de la gestión de la edad que Eduardo Punset abordó en su día, y lo que más me llama la atención de esto es que, como luego os contaré ahora mismo, no solo no es contraproducente que las generaciones convivan, sino que se ha demostrado que es bueno para la empresa. Esa foto es casi un deseo, ¿no? Es casi lo que a mí me gustaría que pasara en una empresa. Veis a todos esos señores con experiencia y con toda la gente detrás, recién titulados, habiendo hecho formación en su propia empresa y teniéndolos a ellos como mentores y profesores. Mirad, esta también es interesante. Es el porcentaje de trabajadores que esperan ser capaces de trabajar cuando tengan 60 años en función de la edad y la ocupación, ¿vale? Fijaos que la propia gente dice que los gerentes, los profesionales liberales y los comerciales son los que más capaces se ven de, cuando tengan una edad ya relativamente alta. Digo relativamente alta porque hoy en día una persona con 60 años es como hace 20 años una persona con 75. Te jubilas a los 65 y te pueden quedar 25 años de vida o más. Ya sabéis que España es el segundo país en esperanza de vida del mundo. Luego, ¿qué quiero deciros con esto? Pues que tendréis que intentar ir hacia la parte izquierda, derecha vuestra, no izquierda. Hacia la parte izquierda, hacia convertiros en profesionales o comerciales. Decía Jaime Balaguer, de Pobre, que falleció hace poco, decía, si no sabes vender, estás muerto. Y me da exactamente igual el puesto que ocupes en la empresa. Puedes ser telefonista, puedes ser director comercial, puedes ser presidente. Si no sabes vender, estás muerto. Y yo creo que Jaime tenía razón. Mirad, desmontando algunos mitos sobre el envejecimiento en el trabajo. ¿Son los seniors menos productivos? No, un 45%. ¿Los seniors tienen más competencias que los jóvenes? Sí, en un 45%. ¿Lo veis, no? ¿Lo veis los datos? ¿Están menos motivados? No. ¿Son más fáciles de dirigir que los jóvenes? Igual. ¿Se bajan sus bajas por motivos de salud? ¿Son más largas? No hay diferencia. Esto es una encuesta que se hizo a 420 directivos en toda Europa. O sea, no es como dicen los americanos, wishful thinking. Es realidad. La realidad es que las personas mayores no tienen un peor desempeño, ni muchísimo menos que las personas jóvenes. ¿Están más tiempo de baja? No, no es verdad. ¿Tienen más accidentes laborales? No. ¿Son menos productivos? Tampoco. ¿Son más leales a la empresa? Sí. ¿Mayor conocimiento sobre asuntos de calidad, quiero decir, de relevancia, especialmente interesantes o importantes en la empresa? Sí. ¿Mayor ética y disciplina
mejor disciplina. Esto no significa servilismo. Significa que cuando la gente se le habla y se le dan razones, es capaz de cumplir su tarea de mejor manera. Si mayor ética en el trabajo y disciplina, ya lo hemos dicho, mejor adaptación, compensan sus posibles bajas por motivos de salud que lo tienen de otras muchas maneras. Está demostrado, por ejemplo, que la conciliación en las empresas no baja la productividad. El que una persona, una madre, vaya a recoger a sus hijos al colegio y eso le permita tener una mejor conciliación, no hace que esa persona trabaje menos. En Elche hay una empresa que seguro que la conocéis porque está muy en boga ahora, que son Hawkers, los que fabrican gafas, 25 millones de facturación, 4 chavales. Bueno, pues ellos, ¿qué horarios hay en la empresa? El que tú quieras. ¿Cuándo entras? Cuando tú quieras. ¿Cuándo sales? Cuando tú quieras. ¿Cuándo te cogen las vacaciones? Cuando tú quieras. ¿Dónde comes? En la empresa. Si el menú es bueno, te llevas en un tupper tu menú a tu casa. Eso es Hawkers. 25 millones de facturación. Y los tíos van como un cohete. Luego hay que empezar a desmontar todos estos mitos. Bien, todo esto sería el qué, ¿vale? Bien, pues vamos a ver cómo nos desarrollamos, una vez contextualizado todo el tema, qué propuestas os voy a hacer para avanzar en vuestro desarrollo profesional y personal. ¿De qué creéis que depende el desarrollo profesional fundamentalmente? ¿De qué creéis? ¿Alguien que me responda? ¿De qué? De uno mismo. ¿De uno mismo? ¿Sí? ¿Qué más? Actitud, por ahí van los tiros. ¿Qué más? ¿Qué más? Ilusión. ¿Cómo se llama eso? Motivación. En la guerra de los Balcanes, una madre caminaba por las montañas con un bebé, era su hijo, y con su padre detrás. En un momento dado, el padre, que tenía muchos años, le dijo a su hija: mira hija, yo no puedo seguir, os estoy entorpeciendo en la huida, estos chicos, estos soldados os van a matar y yo prefiero quedarme, morir, pero es que soy una carga para vosotros y voy a ocasionar que os alcancen y os maten. Y se sentó. Su hija, que tenía a su bebé en brazos, se acercó a su padre, cogió al bebé y le dijo: papá, este es tu nieto, si tú te quedas, él se queda. ¿Qué pensáis que pasó? ¿Qué pensáis que pasó? Pues que encontró el motivo para morir. El abuelo se levantó y si su hija le hubiera dicho corre los 60 metros lisos, los habría corrido con el bebé. ¿Qué era ese bebé, Yolanda? El motivo para... Había encontrado ¿El para qué? su motivación, un para qué. Si vosotros encontráis ese bebé, como una frase que a mí me gusta mucho, el mundo entero se para ante un hombre que sabe a dónde va. Si encontráis a ese bebé, no os hará falta mucho más de lo que os voy a decir. Decía Goethe: respeto a la persona... Perdón. Disculpadme que me bebo un poquito de agua. Decía Goethe: respeto a la persona que sabe lo que quiere. La mayor parte de todas las desaventuras del mundo provienen del hecho de que la gente no acaba de entender sus propios propósitos. Han emprendido la construcción de una torre y trabajan tan poco en los cimientos como si se tratara de construir una choza. Por lo tanto, el bebé, la motivación, el objetivo, el para qué, es crítico. A veces uno no lo consigue, pero no pasa nada. Pedir ayuda. Os sorprendería la cantidad de gente que está dispuesta a ayudaros y de manera gratuita. Yo no sé si aquí hay gente que ha trabajado conmigo, pero yo he ayudado a un montón de personas a hacer su currículum o a pasar entrevistas de trabajo gratis. El otro día decía a mi hija de 9 años, me decía: papá, ¿cuánto vas a cobrar en la conferencia esta que vas a ir al diario de información? Digo: nada, papá, no voy a cobrar nada. Oye, pues deberían de pagarte, ¿no? Porque tú vas y les das y no te dan nada. Y yo le dije: tú da así, que recibirás así. Tenlo siempre presente. Prudencio y yo trabajamos a éxito. Cobramos cuando una persona se desarrolla profesionalmente, cuando encuentra trabajo. Es decir, les ayudamos y cuando han conseguido el éxito, cuando tienen una manera de pagarnos, entonces es cuando nos pagan. Y además,
lo hacen en función del dinero del que disponen. Dice Mario Alonso Puig, que es un crack, la mayor desgracia de un ser humano no es morirse, es no encontrar a nadie que le ayude a conseguir ser lo que puede llegar a ser. Yo os animo a que intentéis buscar a alguien que os ayude a conseguir ser lo que podéis llegar a ser. Dicho de otra manera, que os lleve a la mejor versión de vosotros mismos. Decía Prudencio que yo soy gerente de carreras profesionales, ¿no? La pregunta que surge siempre es la misma. Eso es lo que es. Bien, pues me gustaría un poquito contaros lo que es, ¿no? Es un profesional en red, porque los profesionales, los que trabajamos en red, colaboramos en proyectos, pero después podemos colaborar con otras personas en otros proyectos, que pone a disposición de empresas y personas soluciones a problemas que les permitan a la empresa y a la persona alcanzar su máximo desarrollo, si es posible, antes de que esos problemas aparezcan. En la gestión de data esto es crítico, porque las empresas tienen un problema ya, o lo van a tener. Está claro que la gente no va a ir descumpliendo años. Y este señor de las 60 paradoras tiene el problema ya, y a lo mejor no lo quiere afrontar, pero evidentemente el problema, al menos en ese aspecto, no va a ir a menos. Desde el punto de vista de las personas, un gerente de carreras profesionales es un entrenador personal, un mentor, un agente de tu talento, alguien que te ayuda a planificar tu carrera, que te ayuda a explorar y buscar oportunidades, que te ayuda en el progreso profesional y que evalúa los éxitos y los aprendizajes, que no fracasos, que tienes en tu devenir profesional. A mí me gusta mucho decir que un gerente de carreras profesionales es como tu Jerry Maguire. ¿Recordáis la película de Jerry Maguire? ¿Os acordáis del Juan? Decía, ¿recordáis la película, no? Él es un agente de deportistas de élite que un día manda un memorándum a sus jefes y ese memorándum le cuesta el puesto. Él piensa que le van a hacer caso y le van a ascender diciendo nos hemos deshumanizado, esta empresa solo piensa en la pasta, y cuando creen que le van a ascender lo echan a la calle y solo una secretaria se va con él, ¿no? Entonces este jugador de fútbol es el único que le queda, es su gran esperanza blanca porque solo tiene a este jugador. Y le dice Cuba Gooding Jr., le dice, yo lo que quiero es, de ti quiero el Juan. Y el otro le dice, ¿qué es el Juan? Os lo traduzco. El Juan significa amor, significa respeto, significa comunidad y también la pasta. El paquete entero, el Juan. Eso es lo que quería, ¿vale? Bueno, descubrí que el Juan es un término que existe, es un término que significa quality without a name y que podríamos traducir como una cualidad indescriptible que una persona tiene, que una idea que posee, algo que tú sabes que lo tiene, que le reconoces en cuanto le ves y cuando trabajas con él. Es como un talento innato y muchas veces no sabes explicar, ni ellos mismos saben explicar por qué lo tienen, ¿no? Yo quiero que cerréis los ojos por 5 segundos y que penséis cuál es vuestro Juan, porque lo tenéis. Seguro que tenéis un Juan. Algo que de manera natural os sale especialmente bien. Por ahí pueden ir los tiros de vuestro desarrollo. Invertir en desarrollo profesional no es un gasto, es una inversión. Todos los países prósperos lo saben. Y ahí tenéis un ejemplo: Australia, Canadá, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, Shanghái. Esta gente está apostando por el talento de sus jóvenes de una manera verdaderamente brutal. Esta gente está apostando por el talento de sus jóvenes a muerte, o sea, y dedican ingentes cantidades de dinero a progresar con su gente más joven, ¿no? Y la pregunta que me hago es ¿qué estamos haciendo nosotros al respecto? Porque la contestación es muy dura, durísima. Bien, lo dejo ahí porque no podemos entrar en eso. Os propongo una reinvención. Antes hablábamos en Petit Comité, ¿no?, de qué era eso de reinventarse, ¿no? Digo reinventarse y os propongo una reinvención porque yo os voy a dar pensamientos, pero también voy a intentar daros herramientas.
cosas muy concretas que os pueden servir, ¿no? Y esas herramientas son buenas y está muy bien que trabajáis en lo que podáis, pero que no dejéis de buscar lo que verdaderamente queréis, el cuán. Aunque sea un minuto al día, pensad en vuestro cuán, y en qué podéis hacer con él. Porque por ahí va a ir vuestro desarrollo profesional. Una cualidad indescriptible, una persona o idea, que reconoces cuando la ves, pero que no puedes explicar por qué. Bien, yo, y es mi trabajo, mi metodología, cuando os hablo de reinventaros, os hablo de empleabilidad. Y digo empleabilidad porque es un término que acuñé yo, la definición también es mía. Es mi manera de trabajar. Pero os he dicho al principio que no me hicieron mucho caso, que esto todo es muy opinable. Probablemente vosotros sepáis muchas más cosas de algunas cosas de las que yo os voy a contar que yo mismo. Entonces, para mí la empleabilidad es la capacidad para desarrollar las competencias, habilidades, actitudes, motivaciones y conocimientos que, unidas a vuestra experiencia, os permitan conseguir la carrera profesional que deseáis. Y esta metodología está planteada en estos términos. Como todo en la vida, sobre todo para los solitarios, es un ciclo, ¿vale? Lo que yo os propongo es que utilicéis esta u otra metodología para 7 cosas que ponen ahí. Una, el mentoring. Buscaros a alguien que os pueda ayudar. 2, el autoconocimiento. No se puede, a ver, ¿cómo os lo diría? Para un barco que no sabe a qué puerto va, da igual para donde sople el viento, ¿no? Entonces es muy importante conocerse y muy difícil. Y hay mucha gente que no quiere mirar dentro de sí porque lo que ve no le gusta. Luego hablaremos, esta mañana estaba hablando con un médico de esto y luego hablaremos de lo que me ha dicho, que lo he introducido esta misma tarde para contarlo, ¿no? Después, actitudes y hábitos que tendréis que cambiar o potenciar. Habilidades, por ejemplo, hablar en público, que tendréis que aprender. Conocimientos que tendréis que adquirir. Y eso no significa que tengáis que pagar por adquirirlos. Significa que los tenéis que adquirir. Y algo verdaderamente fundamental hoy en día, adquirir relevancia, notoriedad, visibilidad, lo que se llama marca personal. Eso se completa, ese ciclo es mi metodología, con la pequeña gestión del fracaso, es decir, el aumento de tu resiliencia. Darse cuenta de que verdaderamente el fracasar no es más que un aprendizaje más. Ya sabes que en Estados Unidos, cuando alguien va a pedir a un inversor dinero, si no ha fracasado en varias empresas anteriormente, es difícil de que se lo den, ¿no? En México hay un ejemplo todavía más brutal. Hay un médico que tiene en la puerta un cartel que pone "muertos en esta consulta". Y el cartel, cuando se va poniendo gente, lo va lógicamente cambiando. Bueno, pues este médico cada vez tiene más gente. La gente se da cuenta de que menos probabilidades de equivocarse tiene con él que con el anterior. Cuanto más gente se le muere, más gente tiene en la consulta, ¿vale? Bien, por empezar por el mentoring, por la ayuda que ellos decían, por buscar a alguien que empiece a guiaros, nosotros proponemos soluciones dentro y fuera de la empresa. Veis que hay unas soluciones internas y unas soluciones externas. Es decir, hay soluciones que pasan por quedarse dentro de la empresa y otras que pasan por salir fuera. Pero las hay. Mirad, cuando nosotros llegamos a una empresa, y esto tiene que ver con todo tipo de perfiles y todo tipo de edades, lo que pasa es que es especialmente importante en las empresas para gente que ya tiene cierta edad. Nosotros les decimos, tienes 4 opciones para gestionar la edad de tu gente. Una, reciclarlos. Es decir, que dentro de sus puestos de trabajo sean capaces de adquirir habilidades y competencias nuevas. Por ejemplo, la brecha digital. Hay personas que tienen por obligación, si quieren ser competitivos y mejorar en su desempeño, que aprender nuevas tecnologías. Y no necesitan ir a la universidad, ni siquiera gastarse ni un duro para poder hacerlo. No hay excusas. Una segunda solución que les proponemos es un reposicionamiento interno. Ser un nuevo profesional dentro de tu empresa.
Es lo que podríamos llamar, bueno, hay varias posibilidades. Ocupar un puesto diferente en la misma empresa, por ejemplo, imaginar una señora de esas de la cadena de producción con 60 años que es especialmente hábil para hablar con las personas, para tratar con los demás, en atención al cliente y en coger el teléfono. Esa persona podría ser una maravillosa telefonista, por ejemplo. La persona que primero contacta con el cliente, la punta de lanza de la empresa, son las personas del frontline. Es importantísimo una persona que sepa coger el teléfono. Importantísimo. Eso sería un ejemplo de reubicación. Mentorización de compañeros, lo que yo os contaba antes del padre que ha mentorizado al hijo para que ocupe su lugar en la cadena. Una tercera opción es desarrollos de proyectos de intraemprendimiento. El intraemprendedor es una figura que se valora muchísimo en la empresa. Por ejemplo, imaginar una persona que está harta de trabajar en un trabajo, en un hotel, y que lo que quiere es negociar con la empresa, llegar a un tipo de acuerdo, ¿no? Imaginaros que despedir a esa persona le cuesta al empresario 70.000 euros, por ejemplo. Imaginaros que ese empresario le dice, mira, yo te voy a dar 40 y con los otros 30.000 vamos a montar una empresa. Vamos a montar una lavandería industrial y yo voy a ser tu primer cliente y me vas a lavar los manteles, me vas a lavar las sábanas, me vas a lavar las servilletas, los uniformes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, si esto se habla con tiempo, porque una cosa es apagar fuegos cuando tienes un problema ya con una persona enquistando en la empresa, intentar apagarlo es muy difícil. Pero si esto se introduce en la estrategia de la empresa, si esto se mete en vena en las empresas, llegado el momento este tipo de soluciones se pueden dar y otras que ahora veremos. Ese empresario acaba de conseguir rentabilizar 30.000 euros de su inversión, del despido, porque va a estar él y un equipo de mentores encima de esa persona para que esa lavandería no solo tenga ese cliente, sino que tenga más. Y que la administración y la gestión de esa empresa se lleve de manera adecuada. Y que tengan un buen comercial, y que tengan un buen servicio, y que lo hagan muy bien. Va a poder intervenir porque es accionista de esa empresa. Y en definitiva lo que va a hacer es recuperar parte de su inversión en la indemnización. Yo no voy a engañar, esto no es fácil. A veces, y aquí hay algún empresario, la solución es muy difícil y hay que prescindir de las personas. Pero incluso en ese caso se pueden plantear las cosas de muchas maneras. Imaginar un reposicionamiento externo, es decir, una salida de la empresa. Yo hablo ahí de empleología. Es cuando alguien se queda sin trabajo y no sabe cómo volver a ponerse en el mercado. El 80% de los currículums no pasan el filtro, se quedan en las papeleras. La gente no sabe hacer un currículum. Y como creen que es fácil y no le dan importancia, el 80% no pasa en el filtro. Os voy a contar un caso que yo he vivido. Una chica en una empresa importante de la provincia de Alicante que es despedida por un tema familiar, es decir, por una riña entre los socios de la empresa. Ya saben lo que pasa en las empresas familiares. Esta chica, ella me decía a mí, voy a ser una víctima colateral. Y no nos dio tiempo casi ni a empezar el proceso, porque fue exactamente eso, una víctima colateral. Hubo que prescindir de ella, pero el consejero delegado, a cuyo lado ella había estado en los momentos más difíciles, cuando le tacharon de haberse llevado dinero y le echaron de la empresa, luego volvió, y ella conocía información muy delicada sobre el comportamiento de esta persona. No tuvo los bemoles de ponerse delante de ella y decirle, mira, no puedes quedarte aquí, porque si te quedas tengo que matar a mi sobrina. Y la otra parte de la empresa también es parte, también es capital, también tiene poder el Consejo de Administración. Pero no te voy a dejar sola. Te voy a poner a una persona, porque ella vino a buscarme a mí antes de que esto le pasara, que te va a poner en el mercado, que te va a ayudar a desarrollar tus competencias para volver a ponerte en el mercado y que puedas hacer esta labor u otra muy parecida en otra empresa. ¿Sabéis lo que ha pasado? Le han tenido que pagar, como no puede ser de otra manera, hasta la última peseta. Pero ahí no se ha quedado la cosa. Les ha denunciado por móvil, por acoso, porque ya le habían rebajado el sueldo, le habían cambiado las atribuciones. ¿Qué se ha ahorrado esa empresa? Nada. Si se hubiera sentado con esta chica y le hubiera explicado las cosas de verdad, le hubieran puesto a alguien detrás que la hubiera apoyado, probablemente habría cobrado hasta la última peseta, que es lo que le correspondía, pero se le habría dado la mano, o a lo mejor no, pero bueno, no se habría ido con un abogado a meterle un pleito por acoso y por móvil. ¿Vale? Luego, cuando hay que despedir algo a alguien, también se pueden hacer las cosas de otra manera. Y por último, hay personas que negocian con la empresa para ejercer
una carrera profesional diferente, para tener una vocación remunerada. Aquí hay un caso cercano de alguien que ha decidido dejar su empresa para convertirse en profesor de yoga. Y está feliz y contento. Y me consta que la relación que tiene con sus antiguos compañeros de IPD es magnífica. Probablemente vaya a darle clases de yoga y todo. No es lo mismo que tú te plantes delante de una persona que te hace, porque es una empresa que se ocupa mucho de su gente, os lo aseguro. Cada vez que voy a ver a la directora de Recursos Humanos, la sonrisa no le cabe en la cara, literal. Y yo no sé cómo fue la negociación, pero no me hace falta saberlo. Solo me hace falta saber que cuando me encontré a este chico, me seguía hablando maravillas de su empresa. Maravillas de la empresa en la que había estado. Y seguía hablando muy bien de su gente y de los propietarios. La chica que este verano despidieron en Bruni el mismo día que comunicó que estaba embarazada, cuando su marido lo puso en Facebook y se montó la de Dios, evidentemente muy bien de Bruni lo hablará. Y digo Bruni porque es un caso conocido. La chica que yo he mentorizado y que se ha ido de su empresa, ¿qué pensáis que van diciendo para ir de su empresa? Pero lo que es peor, los que se han quedado, ¿qué pensáis que van diciendo de su empresa? El director de Recursos Humanos no se la quiere encontrar porque le da vergüenza. Le da vergüenza. Bien, cuando hablamos de reciclarse, os lo he contado, hablamos de adaptación al propio puesto de trabajo, hablamos de la posibilidad de adquirir nuevas competencias. Cuando hablamos del reposicionamiento, hablamos de reubicación interna. Perdón, sí, de reubicación interna. Una labor distinta, pero en la misma empresa. Pero también podemos hablar de mentorización, también es un reposicionamiento interno. Una persona que ejerza de mentor, como os he contado, de sus compañeros. O los proyectos de intraemprendedurismo, que también es lo que hemos comentado. Pero a veces es tiempo de cambiar. De todas maneras, si quieres sentirte mejor en tu trabajo, cambia lo que haces antes de cambiar de empresa. Porque a lo mejor esa puede ser una de las soluciones. Os he comentado las soluciones externas que pasan el caso que os he contado y la salida en mutuo beneficio. Todo el mundo cree que como se fue de la Renault, ¿no? Esto sí que es una manera de irse a hacer tu propio proyecto y hacer un poco lo que te salga de las narices, ¿no? Eso sería lo ideal, pero a veces no es lo posible. Bien, no quiero aburriros con conceptos. La empleología, ya os lo he comentado, yo creo que es la manera de que una persona se ponga en el mercado, que adquiera las competencias y habilidades para estar en el mercado. Y también pasa por que cuando la persona se incorpora a una nueva empresa, esté tutelada, esté mentorizada, porque el proceso de incorporación a las empresas es muy complicado y falla muchísimas veces. Y a veces solo con que alguien estuviera encima de esa persona que se acaba de incorporar y le preguntara ¿cómo estás? ¿Tienes algún problema? ¿Te funciona el ordenador? ¿Te llevan mal con alguien? ¿Tienes algún problema con algo en especial? Con eso se podría solucionar. Dicho de otra manera, que no sientan, como muchos empresarios también sienten cuando seleccionan a alguien, que les han dejado una mochila en la puerta y la empresa que les ha seleccionado ha salido corriendo. De eso también se trata. Por último, también os he hablado de la salida de mutuo beneficio, lo hemos comentado ya. Lo que pasa es que no es fácil, no es fácil. Ahí dice, para alcanzar algo tendrás que hacer algo que nunca, para alcanzar algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca hiciste. Y es complicado. Es complicado, es fácil porque el miedo interviene enseguida, ¿no? No es fácil, no es fácil. Lo primero, punto cero, es matar a la pereza y convertir a la pereza en voluntad. Porque es un poco lo del bebé que os contaba antes, ¿no? ¿Solo con actitud se puede conseguir uno desarrollar profesionalmente? Pues probablemente no. Pero lo que sí os aseguro es que sin actitud es imposible. Por lo tanto, hay una transparencia que suelo poner, yo no la he puesto, que dice keep calm, y que significa calma y levanta tu culo, mueve tu culo. Eso es lo primero, y perdóname por la grosería, ¿no? Dice Javier Iriondo que en ocasiones tenemos que abandonar la vida que habíamos planeado porque ya no somos la misma persona que hizo aquellos planes. Es increíble esta frase, porque uno piensa
que toda la vida, o sea, uno se planifica su vida, se hace todos los planes para tener una vida de cierta manera, y luego resulta, y conozco algunos casos aquí, que la vida que habían planeado es imposible que la puedan hacer. No son la misma persona. Su negocio se ha ido al traste. Ya no vende lo que vendía, o directamente les han echado, ¿no? Y aquellos planes que pensamos, pues evidentemente se han ido al garete. Seguimos hablando de la vocación remunerada. Diseñar una carrera profesional no es fácil. Sería bueno que unieseis lo que amáis hacer, algo que os paguen, por lo que os paguen para hacer, algo que hagáis bien y algo que se necesite. Ahí dice, emprender con sentido, desarrollo de una carrera profesional en un negocio con demanda. Lo que no puede ser es que una persona vaya al paro, recoja 40.000 o 50.000 euros, ponga un bar, porque es un sector refugio, y a los 6 meses se ve sin el dinero del paro y con el bar cerrado y con un montón de deudas. No se puede emprender a tontas y a locas. Por eso os decía, buscar un mentor, buscar a alguien que os ayude. Es importante que sepáis hacia dónde guiar vuestros pasos. Y a veces es triste porque incluso se disponen de recursos económicos para hacer las cosas bien desde el principio, pero no se sabe cómo hacerlas. Repito lo que he dicho hace un momento, os sorprenderíais la cantidad de gente que está dispuesta a ayudaros de manera gratuita, o a éxito, o cobrando muy poco. Las instituciones, aquí en Alicante Emprende, es una institución que hace todo el trabajo desde que una persona llega por la puerta hasta que monta una empresa de éxito. Hacen todo el trabajo, le van guiando de la mano un paso tras otro, tras otro, tras otro. 5 ideas, por ejemplo, para reinventarse. Asesor de profesionales de tu mismo sector. Por ejemplo, hay personas que han estado en la banca y se han convertido en asesores de sus propios clientes. No es del mismo sector, pero han sido... Yo conozco un amigo que se llama Paco, que estuvo muchos años en la banca, y lo que se dedica ahora es a ir contra la banca en defensa de sus clientes. Pues claro, conoce el percance desde dentro. Ese sería un ejemplo, ¿no? Un profesional online, un trabajo hecho en Internet. ¿Sabéis los proyectos que se están haciendo única y exclusivamente, que solo tienen vida en la red y que están generando muchísimo dinero para las personas que lo están haciendo? Ojo, y no siempre son personas jóvenes. ¿Quién os impide a vuestra edad aprender cómo es el mundo de la red? En realidad, nada lo impide. Yo le decía a mis alumnos, en la humanidad hay 2 hitos: Google, la rueda y Google. La rueda y Google. En medio no hay nada. Pues si en la rueda no vas a encontrar información, ve a Google, ahí está todo. Ahí está absolutamente todo. Nuevas profesiones y competencias prácticas. Luego hablaremos de algunas profesiones del futuro que os vais a sorprender. Reinvéntate cambiando de sitio. Este es un caso muy particular. Es un ingeniero que se convirtió en pastor. Se fue al campo a pasturar ovejas. ¿Sabéis lo que hizo? Que durante el trayecto, cuando ya estaba inserto en aquella labor, un día hizo un curso sobre elaboración artesanal de quesos, con leche de cabra. Y se puso a fabricar quesos. Hasta tal punto hizo buenos quesos que empezaron a darle premios, empezó a ser cotizado, empezó a ir a ferias gourmet, evidentemente se dejó el rebaño y vive feliz y contento vendiendo queso de primerísimo nivel. Y por último, un espacio profesional online. ¿Cuál es la diferencia entre un espacio profesional online y un profesional online? Pues que esto es un profesional que solo trabaja en Internet, y este es un profesional como yo, como Prudencio, y como muchos, como Josué, y como Carmen, y como muchos de los que estáis aquí, que para su trabajo, que no es solo en la red, utiliza todas las herramientas, la potencialidad que tiene Internet, que os sorprendería. Por tanto, ideas. Mirad, esos son... Muchas de esas profesiones todavía no existen. Esto tiene que ver con la era conceptual, ¿no? El futuro va a ser de diseñadores, profesores, cuentacuentos, pensadores. Esto ya lo decía Daniel Pink en un libro que se llama Una mente nueva hace 15 años. Y lo clavó, un libro muy recomendable, por cierto, ¿no? Experto en crowdfunding. ¿Sabéis lo que es el crowdfunding, no? Es cuando mucha gente pone muy poco dinero para, por ejemplo,
poder que un director pueda rodar una película. Y como ha puesto una parte de la alícuota, luego se lleva parte de los beneficios. Terapeuta de desintoxicación digital, experto en posicionamiento SEO, experto en productividad. Algunos empresarios de los que estáis aquí, muchas veces lo decís, y a mí me piden cursos, y me dicen, es que la gente, es que somos poco productivos, es que hacemos reuniones y son interminables, y no somos capaces de sacar nada de ellas, ¿no? Experto en privacidad en Internet, expertos en imagen virtual, generación de contenido, generador de contenidos en Internet, jefe de recursos humanos de entrevistas por Skype, etcétera, 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 etcétera. Ahora no digáis que sois coach, yo estudio coaching, no es que ejerza como coach, pero utilizo cosas del coaching, pero ya saben lo que se dice ahora, ¿no? En la Edad Media una ardilla podía ir desde Cádiz hasta La Coruña de árbol en árbol, ahora puede ir de coach en coach. Así que yo del coaching me lo pensaría. Mirad, hay más ejemplos, ¿no? Empleos del sueño con los que podrías hacerte rico. Por ejemplo, hay gente que es catador, pero no solo catador de vino, son catadores de aceite, son catadores de ginebra, son catadores de infinidad de cosas. Incluso cuando una empresa saca un producto al mercado, reúne a grupos de trabajo para probar el producto, para ver si les gusta. Ese sería el caso, ¿no? Hay gente que se dedica a probar parques de atracciones y parques de agua, como veis, esa chica que tenéis ahí, que le pagan por subirse a los parques de atracciones para saber si es emocionante o no, dicho de otra manera, si se acojona o no. Bien, turista profesional. Hay un programa en Onda Cero que se llama Gente Viajera, que a mí es la leche, lo hace los sábados y los domingos por la mañana. Y a mí me pone de los nervios. Sale un montón de gente contando en los miles de sitios del mundo donde ha estado. Te cuenta con pelos y señales lo que ha visto, lo bien que se lo ha pasado, cómo ha disfrutado. Y le pagan por ello. Yo flipo. Hay un tío que se llama José Manuel Novoa que da unas explicaciones de los sitios de donde es un libro de viajes hablado. Y yo digo, esta canalla le pagan. Encima le pagan, ¿no? Y bueno, hay un trabajo que a mí no se me ha ocurrido otra manera de definirlo, nada más que es Jeta. Porque este Jeta es el tipo que alguien contrató para irse a una isla desierta a vivir y cuidar de la isla y estar allí en paz con la naturaleza y encima, recordáis el caso, ¿no? Un proceso de selección para alguien que iban a llevar a una isla paradisíaca a que se quedara allí y estuviera allí viviendo, ¿no? Como no encontró ningún nombre para ese trabajo, pues le he puesto Jeta, que es lo que más me ha parecido bien, ¿no? Veréis, la cuestión está en que en el año 2011, creo que era en el 2011, había una profecía maya que decía que el mundo se iba a acabar, ¿recordáis? Nosotros, yo tengo un grupo de amigos que quedamos todos los miércoles a cenar. Yo ahora voy menos porque estoy a dieta, para que se me nota. Bueno, entonces ahora voy menos. Lo cual me está haciendo ver las cosas con perspectiva, pero de eso hablaremos otro día. Bien, lo que quiero deciros es que en el 2011 iba a acabarse el mundo. Este grupo de amigos y yo, que nos vemos todos los miércoles, como se iba a acabar el mundo, imaginaros el año que nos pegaba. O sea, todos los miércoles ya queda un miércoles menos para el fin del mundo. Pues venga, pues más de comer y más de beber. Y no pasó nada, porque en realidad el mundo ya se ha terminado. El mundo que conocemos, el mundo que conocieron mis padres, que tienen 80 años, hace muchos años que ya no existe. Pero los que tenéis aquí 50 como yo, ya sé que no lo parece, pero los tengo, o los que tenéis 60, el mundo que conocisteis no existe. La revolución tecnológica es probablemente lo más importante, las dos o tres cosas más importantes que han pasado en la historia de la humanidad. Prudencio dice muchas veces que en 20 años hemos pasado a tener una esperanza de vida de 25 años más. ¿Sabéis lo que significa que en 20 años la gente pueda vivir 25 años más? Cuando la edad media de una persona a los 40 años se moría y era lo normal. Este mundo ya no existe. El fin del mundo vino mucho antes del 2012. Bien, el autoconocimiento. En realidad estamos hablando de buscarse uno mismo, ¿no? De ser capaz de descubrirse. Nosotros trabajamos con una herramienta que veis ahí y que no os voy a contar. Lo interesante de esta herramienta que la hemos desarrollado entre dos compañeros y yo, Alan y David y yo,
esto lo llamamos el cuadro del talento. Lo interesante es que en una página que tenéis ahí podéis poner todo lo que habéis sido y lo que queréis ser. Por ejemplo, hay una parte en la que se analiza el histórico profesional y personal. Eso que tenéis ahí es una línea de vida. Es lo que le ha pasado a una persona en su vida, personalmente, quiero decir, experiencias personales, no profesionales, y fijaros que está incluso contextualizado. Es decir, esto es una experiencia buena y esto es una experiencia mala. ¿Lo veis? Por eso está abajo. Esto es lo mismo. Está hecho en otro formato. ¿Para qué sirve esto? Junto con el currículum, para, en ese cuadro que os acabo de poner, en ese cuadro, en esa primera columna, colocar vuestra experiencia. A partir de ahí, ¿qué se hace? Pues buscar, además de la experiencia, cuáles son vuestros gustos y aficiones. Nadie alcanza la excelencia en un oficio que no ama. Es imposible. Y además resulta, como pone ahí, que cuando uno ejerce en un oficio que ama, a ver si me deja ponerlo, serás competente, como era House, un médico absolutamente brutal. Bien, ya tenemos lo que nos gusta y lo que somos, o mejor dicho, lo que hemos sido y lo que nos gusta. ¿Qué habría que analizar después? Pues habría que analizar las inteligencias múltiples. Todo el mundo tenemos una inteligencia natural, mejor dicho, de las inteligencias múltiples, todo el mundo tenemos algunas más pronunciadas que otras. Yo me sorprendí mucho porque mi inteligencia principal es la musical. Sin embargo, yo no he desarrollado mi inteligencia musical, más que un grupo que tengo con mis amigos, en el que cantamos en sitios donde nos buscan y en algún sitio, algún pub y cosas así. Cuando yo era pequeño me gustaba mucho tocar la batería. Me hacía unas cajas de cartón con unos palos, con unas latas, y yo tocaba ahí con un bote de detergente de esos que había de 5 kilos boca abajo, ¿no? Los que soy mayor no los habéis conocido. Y claro, mi padre cuando me veía tocar la batería me decía, nene, música, caza y pesca, la vejez, hambre cierta. ¿Eh? O sea, ¿qué talento musical iba a desarrollar yo? La otra inteligencia que tengo más desarrollada, que os hablo de mí porque me las he medido, pero esto lo podéis hacer vosotros también, es la lingüística. Con lo cual tendríamos esa tercera columna, y disculpad que vaya atrás para situaros, esa tercera columna en las inteligencias múltiples. Después vienen las inclinaciones naturales. Yo encontré una herramienta que era fantástica para descubrir las inclinaciones naturales, pero la persona que la utiliza me dijo que la tenía patentada y que no la podía utilizar yo. Esta página que os estoy enseñando es la página de Seligman, el descubridor o teorizador o desarrollador de la psicología positiva. Seligman tiene un montón de cuestionarios que te permiten conocer cuáles son tus tendencias naturales. Si queréis tomar nota de lo que se llama Cuestionario Guía de Fortalezas Personales. Ese os va a dar cuáles son las cosas hacia las cuales tendéis. Fortalezas y áreas de mejora. ¿Conocéis, sabéis lo que es un ejercicio de identidad pública? Es simplemente preguntar, haceros una evaluación vosotros de cuáles creéis que son vuestras fortalezas y vuestras áreas de mejora y preguntarle a vuestro entorno, porque vais a descubrir cosas interesantes. Habrá gente que piense que no tiene facilidad de comunicación, sin embargo le pregunte a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo y descubra que para ellos es un gran comunicador. Habrá gente, yo no me considero una persona especialmente graciosa, aunque tengo sentido del humor. Pues mi hija me dice, papá, me río muchísimo contigo, eres súper chistoso, eres súper risueño. Ella me ve de una manera en la cual yo no me veo. Y probablemente si le preguntarais a mi padre y a mi madre, le dirían, pues no, la gracia no tienes en cierto sitio, ¿no? Quiero decirte, es duro, ¿eh? Hay que tener un par de bemoles para asumir que gente de tu entorno te diga cosas que tú no quieres escuchar. Hay que tener la cabeza muy bien amueblada. Hay una herramienta que se llama la ventana de Yoari que sirve para esto. Pero un simple folio de cuáles son vuestras fortalezas y vuestras áreas de mejora y compararlo con lo que los demás de vuestro entorno cercano piensan, es un ejercicio brutal. Brutalmente sincero. Confía en tu talento. Esto es una foto de una carretera que hay en Tenerife. ¿Sí? Tenerife, autopista 53. ¿Verdad?
Bueno, pues alguna persona que está aquí conmigo estuvo en la carretera 53 en un... Yo que soy como Batman, por la noche me disfrazo de negro, soy Tuno. Y entonces fuimos a un certamen de tunas y en la carretera que iba hacia el aeropuerto nos encontramos esto. Hay un tío que todos los días, cada X días, va allí y pone un mensaje motivador para la gente. Gratis. Está en Facebook. Está en Facebook. Todos los días, me parece que lo pone todos los días. Cada pocos días pone un mensaje motivador. Bueno, me llamó la atención y lo cogí primero porque la historia es muy bonita, que este señor, que nadie sabe quién es, de una manera anónima, ponga mensajes como este. Y luego, para deciros que todo el mundo tiene un Juan, ya os lo he dicho, todo el mundo tiene un don, todo el mundo tiene un talento. Dedica tiempo a descubrirlo. Esa es la clave. O una de las claves. Pero ojo, el movimiento se demuestra andando. Es decir, con todo eso, lo que tenéis que hacer, lo que deberíais hacer, son proyectos. Y os enseño por última vez la hoja, el cuadro del talento. Fijaos que todo esto que hemos visto concurre o lleva al final a 1, 2, máximo 3 proyectos a desarrollar. Con el ejercicio de identidad pública, descubriendo los talentos, se fijan proyectos. Un proyecto puede ser en la empresa, pues no sé, Joaquín, vuestra intranet fue un proyecto, una idea de vuestro equipo, ¿no? Eso podría ser un proyecto en una empresa, ¿no? Y lo han convertido en una herramienta brutal, de colaborativa dentro de su empresa, en la que todo el mundo puede aportar ideas y puede hacer proyectos de innovación y puede decir libremente lo que quiera. Un proyecto puede ser montar una tienda de bisutería. Un proyecto puede ser aprender inglés. Un proyecto puede ser aprender a tocar la guitarra. Lo que tiene de bueno esta herramienta, y no incido más, es que todos estos ítems quedan relacionados y tenemos la oportunidad de clasificar los proyectos en función de su viabilidad. Y la viabilidad depende de dos cosas: de vuestros gustos, de lo que os apetece, y de vuestras competencias. Puede ser que os apetezca mucho hacer ganchillo y que lo hagáis muy bien, pero eso lo mantener de ganchillo para las bandejas traseras del coche se dejaron de vender hace mucho tiempo. Yo creo que llevaba todavía pantalones cortos. Quiero decir que la herramienta, la potencialidad que tiene es que te da una visión global y sobre todo te da la ocasión de poner negro sobre blanco qué proyectos quieres hacer. Y después además te da, por último, la opción de pasar un tamiz sobre esos proyectos en función de algo, de todo esto que es crítico, los valores. Esta es una herramienta que se llama 5 Steps y que mi compañero David Ortuño Miquel, ha desarrollado para ayudar a gente a, una vez que tienes esos proyectos, tamizarlos, ¿no? Y aquí me interesa destacar lo de los valores porque es muy difícil, por no deciros imposible, que hagáis algo en contra de vuestros valores. De hecho, las personas se van de las empresas porque no comparten los valores de las empresas. Esa es la mayoría de los casos. Aptitudes y actitudes. No es lo mismo. Actitud es la manera en cómo nosotros tomamos las cosas. La aptitud es la capacidad de una persona para realizar adecuadamente una tarea. Mirad, una cuestión de actitud. Me la encontré en el comentario de Facebook. ¿Lo veis? ¿Lo podéis leer? No es que yo lo lea, es como está escrito. ¿Lo veis? ¿Qué harta estoy yo si seguir? Digo seguir porque no sé lo que significa, pero pone seguir o seguir. Os, sin encontrar nada, y luego van los del puto gobierno y te dicen que ha bajado el paro, donde ha bajado, pues en mi casa no, por antes era yo sola en el paro y ahora somos 3, que me expliquen a mí cómo hago para poder trabajar, por Dios, qué desesperación. Luego se suicida la gente, no me extraña. Ven, quiero decir algo. El 70% de la gente que está en paro no tiene formación, es duro. Pero si además le pones esta actitud a la vida, cáspita, voy a decir. Un poco más para abajo, otra actitud completamente diferente. Hola,
Dice, no, pero no, te entiendo perfectamente, yo también estoy en paro, como tú dices, las facturas siguen llegando, pero yo he decidido que mi salud y mi vida valen más que todo eso. Tengo 52 años, más de 30 de experiencia en hostelería, cocinera. Estoy capacitada para trabajar más que uno de 25 años, por lo que he podido comprobar. Lo único que saben decirme durante las empresas es que tienen gente más joven. Eso te deja laborar por los suelos cuando sales de una entrevista. Te comes la cabeza, no cobra ayuda ni nada. He llamado muchas veces. Pero cada día cuando me levanto me miro al espejo y me digo a mí misma, tú no eres mayor, tú vales mucho. 2 comentarios más para abajo. ¿Lo va a conseguir? Hombre, más posibilidades que la otra tiene. Alguna más, ¿eh? Yo diría que bastantes más. Es el mismo problema, 2 actitudes completamente diferentes. ¿Sabéis lo que está pasando con esta gente de 50 años? Lo que dice esta señora. Esta señora se está empezando a dar cuenta que cuando la gente pide, los empresarios o los que contratan piden gente joven, luego tardan muy poco tiempo en arrepentirse. Prudencio habla de la revolución madurescente. Hay mucho, es un término que hemos cogido de una colaboradora y amiga nuestra, Laura Rosillo, que tiene un blog espectacular que os recomiendo. ¿Vale? Bien, la gente se está empezando a dar cuenta de que saben, quieren y pueden. Y está, como se dice ahora, poniendo en valor todo eso. El otro día me contaba un empresario que me lo encontré en el Corte Inglés, Esteban, y digo, Esteban, ¿cómo te va a caer? Muy bien, la empresa va fantásticamente. Y no sé cómo surgió el tema de la selección. Y me dice, Alfredo, hemos seleccionado un comercial con 52 años. Y digo, estábamos en Zona Galicia, hemos hecho 3 procesos de selección con 3 personas de 25 años. Una la cogimos, un desastre total y absoluto. Y nos hemos dado cuenta que lo que queríamos era un tío con el comportamiento creo que todavía se dice en el Código Civil de un buen padre de familia, ¿no, Emilio? Pues eso es lo que querían, un tío con la cabeza bien amoblada. Pero es que además conocía su trabajo como nadie y tenía una red de contactos espectacular. La gente está empezando a darse cuenta de eso. Y ojo, no van a poder pasar de nosotros, porque os he enseñado las gráficas del principio. Vamos a ser el 60% de la población. No se puede pasar del 60% de la población. Ahora hay un sitio donde están pasando del 50% de la población aproximadamente e intentando hacer algo que no van a hacer. Pero no se puede, es imposible. Cuando tú tienes al 50% de la población implicada o que no comparte tus ideas, no puedes tomar decisiones que les aparten. Es imposible, no te lo van a permitir. Y luego, una última cuestión. Enseguida aparecen los buitres. Os cuento, hola no sé qué, dice aquí, pone su nombre y le dice a la señora, hola, soy un prestamista privado, ofrezco préstamos a las personas que lo necesitan. Usted está en necesidad de dinero para proyectos u otras preocupaciones financieras. Soy un prestamista que le puede ayudar. Mi tasa de interés es del 3%, será diaria seguramente. Y puse a su disposición 78 millones y medio para resolver sus problemas financieros. Si usted está interesado, por favor, envíenme un correo electrónico. Los buitres que acuden a la gente que está desesperada. Todo esto lo he encontrado en Facebook ayer. Por tanto, la actitud es clave. Decía Bendel Holmes, lo que haces, habla tan alto que no me deja oír lo que dices. Es una frase brutal. El refranero español tiene otra manera de decirlo, el movimiento se demuestra andando. Lo que haces habla tan alto, habla tan claro, que no me deja escuchar lo que dices. Actitud. Esa es la palabra. Habilidades. Bueno, os he puesto ahí un listado de habilidades de un estudio que podéis conseguir como yo he conseguido. En este estudio lo que se da es un listado de las habilidades que más se demandan, las competencias profesionales que más se demandan en el mercado, ¿vale? Me atrevo a deciros que ninguna de esas se aprenden en la universidad, ni en ninguna escuela de negocio, ni en ningún sitio. Dependen única y exclusivamente de vosotros. Es posible que el análisis de ciertos problemas sí. Es posible que cierta planificación y organización sí. Pero desde luego para aprender habilidades de comunicación no hace falta ir a la universidad ni gastarse 15.000 pavos en un máster.
para herramientas de tomas de decisiones, orientación al cliente, para el trabajo en equipo, para la flexibilidad y orientación al cambio, para la motivación, el compromiso, la capacidad de trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. No se necesita nada más que querer el bebé de ese abuelo. Con una particularidad, que las habilidades blandas son hoy en día mucho más importantes que las habilidades duras. Es decir, ya no vale con saber contabilidad. Lo que vale es poder desarrollarte, llevarte bien con tus compañeros. Los millennials, que son la gente que está apareciendo ahora en el mercado, ¿sabéis en qué puesto ponen el dinero de 1 a 10 como motivación para irse a una empresa? ¿Sabéis en qué puesto lo ponen? ¿En qué puesto lo ponen? ¿En qué puesto? Decidme un número. El 8 sobre 10. Para ellos es mucho más importante el buen rollo, muchísimo más importante que el dinero. Ahí tenéis a Juan Carlos Cubero, una de las personas de las que más he aprendido, que habla del capitalismo al talentismo. Un libro fantástico que yo recomiendo. Y lo que viene a decir Juan Carlos es que el mundo se acabó. El mundo tal y como lo conocemos no existe. Conocimientos. ¿Sabéis lo que es la superformación? No cuesta dinero. Es increíble. La superformación solo pasa porque involucréis a vuestra curiosidad y a vuestra creatividad, que es de la manera en que se aprende. Es decir, que empecéis a aprender cosas que os interesen, que os inspiren curiosidad. Después de eso, elegir. Elegir significa renunciar, pero estamos eligiendo todos los días y renunciando. No se puede ser, ya lo decía el refranero español, maestro de mucho y oficial de nada. Era así, Fernando. O al revés, ¿no? Hay que elegir. Me acuerdo que ya hace muchos años me llamó la atención una chica que salió en la tele, que decía que ella, americana, y era licenciada en Historia Contemporánea, siglo XX, de cada 50-60. Flipé. Habrá que elegir, eso es cierto. Pero es mucho más importante que tengáis curiosidad y le pongáis corazón. Tenemos un déficit de pasión intolerable. Me decía un amigo argentino hace unos años, los españoles tenéis costumbres, hábitos de nuevos ritos. Esa gente que está viniendo, ahora por el norte, que han venido por el sur, y van a seguir viniendo, se van a comer el mundo. Nos van a comer por los pies. Yo he trabajado muchos años con gente sudamericana. Muchos años. Tienen una educación, unas formas, un cariño, una suavidad, una dulzura y un ímpetu que hemos perdido. Cuando me enteré que 2 chicas cubanas el día que fueron al mercado central de Alicante y entraron por la puerta, se pusieron a llorar de lo que estaban viendo, comprendí que no tenemos ningún derecho a quejarnos. Superformación. Individualiza tu enseñanza y tu aprendizaje. Esa preciosa que hay en Hija Rocío. 9 años. Está estudiando sola, quiero decir, está estudiando lo que le guste. Eso es un aprendizaje individualizado. ¿Sabéis qué pasa? Que si dedicáis media hora al día durante 2 años, vais a estar súper formados. ¿Sabéis lo que es leer media hora al día y estar 2 años leyendo sobre una materia que hayáis escogido? Eso os convierte en personas que saben más de ese tema que ninguna otra. ¿Pensáis que eso puede abrirnos puertas? Por supuesto que sí. Decía el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Busca a los mejores profesores, busca a los mejores maestros, que sean capaces de enseñarte de verdad. Y normalmente, me duele decirlo, pero normalmente no están en la mayoría de las escuelas de negocios y en las universidades, ni en las escuelas de nuestros hijos tampoco. Si tenéis hijos, si tenéis curiosidad de hacia dónde va a ir la educación, o nietos, hay un tío que se llama Ken Robinson, que deberíais de poneros todos los días. Es brutal, porque además las cosas que dice son muy preocupantes respecto a países como el nuestro, ¿no? Y una vez que tengáis a ese maestro, desarrollarse es una cuestión única y exclusivamente tuya y de él. No dejes que la cultura educativa y los conceptos mecánicos de la educación dominantes te alejen de tus objetivos. Educarse no es un proceso industrial. Estas palabras son de Ken Robinson.
Tiene un vídeo que se llama La escuela mata la creatividad, que os recomiendo encarecidamente. Marca personal, no voy a entrar aquí, solo os voy a dar un ejemplo. Andrés Pérez Ortega, que es ese chico que hay ahí, al que admiro y aprecio, es el madrileño que dice que es alicantino la adopción, lo tenéis a vuestra entera disposición. Ha escrito muchos libros, ese se llama Expertología, y es un libro que cualquier persona que quiera iniciarse en una carrera profesional propia, incluso dentro de la empresa, debería tener en su mesita de noche y tenerlo como está ese, ajado de tanto leerlo. Se llama Expertología, tiene otro que se llama Marca Personal, que también podéis. Hoy en día, si tú no gestionas tu marca personal, alguien la gestionará por ti. La gestionará por ti y puede que la gestione o no. En realidad, ¿sabéis lo que es la marca personal? Lo que los demás dicen de ti cuando tú no estás. Y eso a nivel profesional es demoledor. Por tanto, no es una opción. Y por último, gestionar el fracaso y aumentar la resiliencia. Ser capaces de, ante las adversidades, seguir hacia adelante. No sé si habéis visto un vídeo en Facebook que os lo iba a poner, pero bueno, son 2 minutos y acabamos mal de tiempo. En el que 2 gatos persiguen a un animalillo, una liebre, durante 2 minutos y medio y son incapaces de cazarla porque no se rinden. O sea, no pueden cogerla. No te rindas. Es fácil. Pero así no. Quiero decir, decía Einstein que la verdadera locura consiste en hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. En realidad, ¿sabéis lo que pasa? Nunca ha habido menos trabajo que ahora. Eso es cierto, pero tampoco ha habido nunca tantas oportunidades como ahora. Eso también es cierto. El mundo de las nuevas tecnologías e Internet ha hecho que las oportunidades nos ha hecho a todos iguales. En realidad, las posibilidades de desarrollarse y ganar dinero hoy en día son más igualitarias que no han sido nunca, por más que el 1% de la población tenga más que el 99% restante. Pero gente de ese 1%, habrá gente que le habrá perdido de familia y que sea rico de cuna. Pero hay gente, os aseguro, que ha partido de cero. Por ejemplo, como Mancio Ortega. Ahora, para eso hay que creer en uno mismo. Porque, ¿sabéis qué pasa? Nos flagelamos, nos fustigamos con una facilidad maravillosa. Tenemos una capacidad de construir lo que esta mañana me ha dicho este médico del que yo os hablaba antes, nuestro infierno interior. Hacemos, fijaos, la violencia, la rabia, debería de ser algo, por definición, solo de dentro hacia afuera. Pues somos capaces de revertir la violencia, la rabia, la frustración hacia nosotros mismos. Construir nuestro infierno interno se nos da maravillosamente. Y lo que es peor, nos sentimos cómodos ahí. El otro día me decía una persona, a veces lo difícil es triunfar. Quizá lo que no quieras es hacerlo, porque te da miedo. Es como el cantante que consigue vender 2 millones de copias y luego desaparece, ¿no? A veces flagelándonos, construyendo un maravilloso y muy caliente infierno interior, estamos muy cómodos. Y hay que intentar salir de él. Agarrarse a ideas y creencias potenciadoras. Hay creencias limitantes, pero hay otras que si uno se las dice y las busca todos los días, son creencias que te empoderan, que te dan ganas de hacer las cosas. Tener la mentalidad del principiante, en realidad, tener la mirada del niño, porque solo desde la mirada del niño se aprende. ¿Recordáis a vuestros hijos cuando eran pequeños? ¿Os recordáis vosotros cuando erais pequeños? ¿Cómo mirabais a las cosas? ¿Cómo aprendíais? ¿Con qué humildad os afrontabais a la vida porque no sabíais casi nada? Eso es algo que yo creo que tenemos que recuperar. Solo se aprende desde la humildad, solo se aprende desde la mirada curiosa del niño. Yo ya os he dicho que tengo una hija de 9 años y a veces hablando con gente le digo, me gustaría saber en qué momento el niño deja de ser niño para convertirse en lo que a veces digo la porquería que es un después. Pero no está bien dicho, la verdad. Pero hay muchos seres humanos
que de verdad dejamos mucho que desear, ¿no? Tenemos mucho margen de mejora. Y me gustaría saber en qué momento ese niño deja de ser niño, para si pudiera tocarlo con una varita mágica y que no dejara de ser niño. Cada vez que veo crecer a mi hija, me entra cierta nostalgia, cierta melancolía. ¿Y por qué no decirlo? Bastante miedo, ¿no? Porque pierdes esa mirada. Emocionate. Esa es mi Rocío con 3 meses, su culo celulítico y su madre, mi mujer. ¿Qué os transmite esa fotografía? La emoción de una madre con un bebé, el bebé del abuelo. Esa es la motivación. Puedo deciros que si no queréis hacerlo por vosotros, lo hagáis por vuestros hijos, por vuestros nietos, por vuestros amigos, por vuestros padres. Todo lo que os he contado está al alcance de vuestra mano. Solo tenéis que buscar al bebé. Decía Paulo Coelho, si permaneces esperando el momento ideal, nunca saldrás de donde estás. Es preciso un poco de locura para dar el próximo paso, ¿no? Porque en realidad es difícil aceptarlo, pero es cierto. No conseguimos lo que queremos, conseguimos lo que nos merecemos. Hagámonos merecedores de una vida mejor. Porque, como os he dicho antes, oportunidades hay, y muchas. Como Guardiola, además, hay que aprovechar cuando uno tiene margen de maniobra. No puedes estar al límite. ¿Cuándo se fue Guardiola del Barça? Probablemente en el mejor momento, o casi en el mejor momento. Cuando todavía tenía margen de maniobra, cuando tenía prestigio, cuando podía decidir, cuando todavía no estaba en una situación límite. Porque si estáis en una situación límite, es mucho más complicado afrontarlo todo. Mirad, eso es el Valle de la Muerte en Estados Unidos, nada crece ahí. Es la zona más seca del mundo, la más seca. En el año 2004 hubo unas ligerísimas precipitaciones, cayeron apenas unas gotas de agua, ¿vale? En la primavera del 2005 el Valle de la Muerte se cubrió de flores. Duraron muy pocos días, pero eran unas flores preciosas y hubo millones de personas que fueron a verlo, porque en el Valle de la Muerte no crece nada, absolutamente nada. ¿Qué quiero deciros? Debajo de vuestra piel hay semillas, buenas, muchas, valiosas, potentes, importantes. Como le decía, yo le digo a mi hija en aquella película, Señoras y Criadas, tú eres buena, tú eres lista, tú eres importante. Y no permitas que nadie te diga lo contrario. Vosotros sois buenos, sois listos y sois importantes. Y no permitid a nadie que os diga lo contrario. Solo tenéis que encontrar un poquito de lluvia para que esas semillas salgan y las flores se den. Volvemos a Benjamin Franklin, ¿no? Él decía que existen 3 tipos de personas. Aquellas que no entienden, no quieren entender y no hacen nada. Otras personas que se mueven, ven la necesidad del cambio y están preparados para escucharlo. Y luego hay otro tercer tipo de personas, que son los que verdaderamente mueven el mundo. Personas que hacen que las cosas sucedan. Y decía, si podemos implicar al suficiente número de personas para que hagan cosas, tendremos, en el mejor sentido de la palabra, una revolución. No van a poder pasar de vosotros. Llegar a los 40 años no es ningún drama, profesionalmente tampoco, ni los 50, ni los 60. Tenéis muchas cosas que aportar, muchísimas cosas que aportar, mucho que decir, muchísimo. Sois buenos, sois listos, sois importantes. Bueno, quiero acabar. ¿Habéis visto esta película? Se llama Blade Runner. Y en la secuencia final de la película, Roger Howard es un replicante que no quiere morir porque ha descubierto que esa parte de ser humano que tiene no la quiere perder. No quiere morir. Toda la película transcurre con Harrison Ford persiguiendo a los replicantes
para matarles, porque habían tenido una anomalía, habían bajado a la Tierra y querían descubrir cómo dejar de morir, porque tienen fecha de caducidad, ¿vale? Es muy recomendable la película. Al final de la película, Rutger Hauer le salva la vida a la persona que ha ido a matarle, al Blade Runner que ha ido a acabar con él. Y en una secuencia memorable, fantástica, de las mejores del cine, Rutger Hauer le dice: es duro vivir con miedo, ¿verdad? Es la peor de las esclavitudes. Yo he visto cosas que no creeríais. He visto naves en llamas atacar cerca de Orión. He visto rayos C brillando en la puerta de Tannhausen. Todos esos recuerdos